Un saludo amigos de Biblia Cerca. Complemento a todos con la paz de Jesús. Este video ciertamente se ha tardado un poco, pero gracias a Dios estamos nuevamente de vuelta con nuestro mensaje de parte de Dios, nuestro análisis de las Escrituras y los dilemas teológicos. Ahora, yo quisiera hablarle a usted en esta ocasión acerca del consumo de la carne de cerdo. Una vez escuché una frase que decía, acá en mi país, Costa Rica, que la carne más consumida y más económica era la carne de cerdo. En muchas fiestas y en muchos hogares es verdad que seguramente la carne de cerdo no falta, ¿no es cierto? Seguramente usted que mira este video también es consumidor de carne de cerdo. ¿Me creería usted si le digo que para Dios consumir carne de cerdo es lo mismo que consumir carne de rata? No quede ahí irritado, no quede asustado ni nervioso, quede ahí, porque hoy vamos a descubrir a la luz de las Escrituras, y no solo también a la luz de la Escritura, sino también a la luz de la ciencia, por qué es que usted debe de dejar de consumir carne de cerdo. Quede ahí, que esto es Biblia Cerca. Vayamos primero que nada al verso que nos hace alusión a este tema. Vayamos al libro de Isaías, en el capítulo número 66, el versículo número 17. Ve aquí que dice la palabra de Dios. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, justamente serán talados, dice Jehová. Mira qué cosa interesante. El texto enseña claramente que Dios considera consumir la carne de cerdo lo mismo que consumir la carne de rata. Vea qué cosa interesante. Es decir, que al consumir carne de cerdo irritamos a Dios, pues es una abominación para Él. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros revisamos el contexto bíblico nos damos cuenta que el mismo Eterno escribe en Levítico capítulo número 11 los animales puros e impuros. Y dentro de los animales impuros de Levítico 11 encontramos que el cerdo es uno de los animales que Dios considera impuros. Vea qué cosa. Es decir, que las leyes dietéticas que escribe en Levítico 11 todavía continúan vigentes para cuando llega el momento del profeta Isaías. Y Dios considera que consumir esta carne es una abominación, pues es lo mismo que consumir carne de rata. Usted logra percibir que para Dios Dios liberó el consumo de carnes por una cuestión emergencial después del diluvio con Noé. Pero mismo que Dios libera el consumo de carnes, no libera el consumo de todas las carnes, solamente algunas. Y como bien le mencionaba, las que sí se pueden comer según el Eterno están en Levítico capítulo número 11. Y las que no, también están en el mismo capítulo. Ahora, ¿por qué encontramos esta ley dietética? Pues encontramos que Dios intenta traer un bien para el ser humano. Ahora, según en Génesis capítulo número 7 y versículo número 2, encontramos que esta ley dietética de Isaías 66, de Levítico 11, también se encuentra en este mismo libro. Es decir, desde el principio de la humanidad, desde el comienzo de los seres humanos y las civilizaciones humanas, Dios considera que los consumos de carne es para unas cosas y otras para otras cosas. Ok, eso es muy importante. Ahora, esto Dios lo hace todo con un propósito. No es que Dios lo hace sencillamente por un capricho o por alguna cuestión, no. Dios tiene un propósito por el cual prohíbe el consumo de la carne. Lo vamos a ir viendo poco a poco según vamos avanzando en este tema, que creo que es lo más importante. Ahora, decir que esta ley dietética de Isaías 66, versículo 17, es solamente para el pueblo de Israel, es una cuestión cristianamente irresponsable. Es leer, pero no entender. ¿Por qué? Porque el mismo que Isaías escribió profecías, bien para el tiempo en el que estaba viviendo, para el pueblo de Israel, hay muchas cosas escritas dentro del libro de Isaías que aún son aplicables para las personas el día de hoy, las personas contemporáneas, más allá del Israel físico, para el Israel espiritual. Ahora, si Dios queda irritado cuando el pueblo de Israel come carne de cerdo, ¿por qué no lo haría hoy? ¿Cuál sería la única diferencia? ¿No es Dios el mismo ayer, hoy y siempre?
Ahora, usted va a decir, no, es que Jesús murió en la cruz. Dice, Jesús murió en la cruz para salvar y purificar pecadores, no para purificar cerdo. Entonces, no podemos poner en función la cruz de Jesús algo que no tiene. Porque Jesús murió, sí, para purificar, sí, pero a pecadores, no cerdos, no carnes de animales. No, Jesús murió para purificar personas. Entonces, no coloquen la cruz de Cristo una función que no tiene. Muy bien, no podemos justificar el consumo de carnes ilícitas que están prohibidas en Levítico 11 y en Génesis 7:2, bien, y en Isaías 66:17, con una cuestión tan trivial como podría ser, es que Jesús murió en la cruz. Eso no tiene sentido. Otras personas van a decir, es que Dios dijo para Pedro, mata y come. Entonces, si Dios dijo para Pedro, mata y come, entonces tú puedes orar y todo está santificado, todo está purificado. Cristo murió en la cruz. También es una cuestión inválida. Cuando usted analiza el contexto en el que Dios habla para Pedro, mata y come en Hechos de Apóstoles, usted se va a percibir que el texto y Dios no está hablando de carnes, no está hablando de santificar carne inmunda, ¿no? Está hablando de personas que eran juzgadas, que eran rechazadas por sociedad. Y bien, y Dios dice, no llames impuro a lo que yo he purificado, quienes yo quiero llamar. Qué cosa linda. Entonces tenemos que seguir avanzando en esto. Yo quisiera leer para ustedes en Levítico capítulo número 11, si acaso unos versículos. Usted puede leer más versículos luego, con más tiempo, pero yo quiero leer algunos versículos, que son el versículo número 7 y el versículo número 8. Vamos a buscar ahí en la Biblia Levítico número 11. Dice así el versículo 7 y 8. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumea, los tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, y tocaréis su cuerpo muerto. Lo tendréis por inmundos. Ahora, mira una cosa acá. No solamente el Levítico número 11, una ley ceremonial, no, también es una ley dietética. ¿Ya qué cosa? Ahora, mismo que leímos en Isaías 66, y quiero aclarar este punto, Dios distingue animales puros e impuros. Cuando usted lee Levítico 11, quien tiene pezuña hendida, quien no tiene pezuña hendida, quienes rumean y quienes no rumean. Muy bien, entonces Dios dice que el cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumea. Entonces, ¿qué? No es animal puro, es animal inmundo. Y dice, no vas a consumir su carne, no vas a tocar su carne. Porque es inmundo, es de abominación. Ahora, mismo que en Isaías encontramos que Dios se irrita cuando él consume de carne, eso no significa que Dios condiciona su amor por lo que tú comes o lo que tú no comes. Si tú comes carne inmunda, Dios no va a dejar de amarte. Si tú hasta el día de hoy tú has comido carne inmunda, Dios no te ha dejado de amar. Dios te está amonestando para que tú dejes la carne inmunda. ¿Bien? ¿Por qué? Por una cuestión, no por obligación, no por una cuestión de qué sé yo, sino por una cuestión de amor y para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios, el capítulo número 6, versículos 9 a 20, encontramos que somos templo del Espíritu Santo. Y en nuestro cuerpo debe morar el Espíritu Santo. Si tú metes carne inmunda en tu cuerpo, el Espíritu Santo no puede descender en ti. Tienes que reconsiderar eso. Debes de cuidar tu cuerpo. ¿Para qué? Para ser utilizado por el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, si tú estás en rebeldía y en consumo de carne inmunda por rebeldía, no por ignorancia, sino por rebeldía, Dios no puede, el Espíritu Santo no puede morar en ti. ¿De qué cosa interesante es? Eso es lo más importante que debemos analizar el día de hoy. Entonces, al analizar esto nos damos cuenta de dos cosas. Las características de la carne, de las carnes que Dios considera puras, si son cuando tienen pezuña hendida y rumea. De lo contrario, no es carne pura, no es carne que Dios considera pura. ¿Qué tiene que ver esto con la pureza de los animales o no? Normalmente los animales que no rumean, normalmente se alimentan de dietas omnívoras y carnívoras. Esto significa que se alimentan de cualquier cosa. Vea qué cosa que interesante. Y al ser así, prácticamente son basureros andantes, pues se alimentan de estos, de heces, de cadáveres y de cualquier cosa, al igual que los camarones son los basureros del mar. Muy bien. Y Dios llama a esto de abominación, contaminación
bastante alta. Ahora, más los animales que rumean y tienen pezuña hendida son animales que normalmente son herbívoros, con un sistema digestivo complejo capaz de eliminar toxinas. El estómago de los animales que rumean y no lo hacen es bastante diferente. Y este es el punto por el cual Dios no quiere que los alimentos nos alimentemos de cerdo y de otros tantos animales que considera impuros. El estómago de animales que rumean normalmente tiene el estómago dividido en 4 bolsas, que sirve como cámara de fermentación para los vegetales ingeridos. Los que no rumean tienen apenas una bolsa como estómago para realizar el proceso de fermentación. Mira qué cosa interesante. Son indicaciones aquí de científica. Muy bien, es decir, que el sistema digestivo de un animal que rumea es superior al de uno que no. El estómago de un animal que rumea tiene filtros para eliminar toxinas. Qué cosa interesante. Es decir, que no es un capricho de Dios, no, es una cuestión que Dios intenta demostrar a su pueblo para bendecirlo y que tenga una máxima capacidad física. Muy bien, pues hemos visto en este análisis que la carne de cerdo está con alto índice de toxicidad. Mira qué cosa interesante. Ahora, hay personas que dicen, entonces, Dios creó al cerdo. Si Dios creó al cerdo, entonces, ¿qué pasó ahí? Dice. Ahora, yo quiero ponerte un ejemplo con lo siguiente. Dios creó las plantas, pero no todas las plantas son para consumo. ¿Por qué tú no comes césped? Porque Dios hizo el césped, deberías comerlo. No, puedes comer vegetales, brócoli, puedes comer repollo, lechuga, porque esas son las que se pueden comer. O bien, pero no puedes comer césped, porque Dios no hizo el césped para ser comido, sino por otra función. Dios hizo el cerdo, pero no lo hizo para ser comido, lo hizo para otra función. Muy bien, entonces por eso es que encontramos esa misma lógica aquí en este capítulo. Entonces nos damos cuenta de esto, que las leyes de Levítico capítulo número 11 no es un capricho de parte de Dios, sino que también es una cuestión. Detrás del no de Dios se encuentra una bendición y una ventaja para los seres humanos. ¿Ok? Ahora yo quisiera repasar contigo algunas otras indicaciones científicas que encontramos del consumo de la carne de cerdo. Ahora, no podemos negar que la carne de cerdo tiene algunos beneficios, como los puede ser aquí, que dice que la carne de cerdo es rica en vitamina B1 y su gordura es menos nociva. Pero, mismo que tiene beneficios, también tiene muchas contraindicaciones que nos hace ver que su consumo no es correcto. Miremos aquí algunas indicaciones. El cerdo es omnívoro, es decir, come cadáveres y excremento. ¿Vea qué cosa? Y al tener un solo estómago no filtra las toxinas, las cuales corren por el torrente sanguíneo. Es una de las carnes ricas en toxinas, por no tener este filtro. Contiene estamina, que facilita alergias e inflamación, tiramina, que facilita la hipertensión, entre otros. Por causa de ser un basurero ambulante, está más fácil contaminada por bacterias, bichos y cosas que favorecen el crecimiento bacteriano, gripe y parásitos de varias formas. Una gran ingesta de carne de cerdo desarrolla un padecimiento de cirrosis hepática. Cuando ya ves la contradicción que hay, mismo que tienen beneficios, tienen más contraindicaciones. Es decir, detrás del no de Dios hay una gran bendición. Cuando Isaías recalca la irritación de Dios del consumo de carnes en Isaías 66, versículo 17, ya debió haber sido para nosotros estudiosos de la Biblia una alarma para dejar de nuestra dieta el consumo de la carne de cerdo. Pues no solamente es una cuestión que irrita a Dios, sino que también es una cuestión que trae perjuicios para nuestro cuerpo. Ahora, quiero que tú quedes con esto nuevamente en tu mente. Dios no te deja de amar por lo que tú consumes o no consumes. Pero si tú quieres cuidar tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú quieres agradar a Dios, entonces tú vas a dejar de tu dieta el consumo de carne de cerdo. ¿Por qué? Porque tiene mala indicación para nuestro cuerpo. Vea qué cosa interesante. Entonces, Dios lo que quiere es que tú crezcas en físico y en sabiduría.
si tú quieres hacer la voluntad de Dios, yo te recomiendo, a la luz de las Escrituras, que dejes el consumo de la carne inmunda, como la puede ser la carne de cerdo, entre otras tantas también. No solamente para agradar a Dios, sino también para cuidar tu cuerpo y tener una buena salud. También te insto a que continúes creciendo en el amor de Dios y que continúes estudiando las Escrituras, que pases un excelente día y que Dios te bendiga.